Y hoy quiero hablar de un tema que me llama mucho la atención, los obituarios. Esa frase que dice que en paz descanse. ¿Y por qué usamos la palabra paz para una persona que se murió? O sea que en realidad su presencia física no está más. ¿Será que hay que morirse para estar en paz? Porque ese es el concepto que está en nuestro subconsciente. Y muchas veces cuando una persona se muere decimos, sí, por fin descansó. O sea, y no descansó a lo largo de su vida, nunca tuvo paz a lo largo de su vida. Y el tema de la paz y su antónimo, los conflictos, en lo personal me han resultado más que interesantes. Si miramos con detenimiento, los conflictos han generado solo en el último siglo más de 100 millones de personas asesinadas entre todas las guerras civiles, militares y étnicas. Hay algunos historiadores que dicen que son más de 150 millones de personas que la propia raza humana ha asesinado a sí misma. Los conflictos sociales a través de sus diferentes formas de violencia, como ser inclusive el acceso o no a las necesidades básicas para vivir, eso también es una forma de violencia. Y como así también los conflictos interpersonales que son más notorios en las relaciones de pareja. Y el tema de los conflictos es un tema que a mí me dio por estudiarlo y me fui, la única vez que me fui a la universidad, yo terminé el colegio a los 19 años y después a los 38 por ahí me fui a la universidad, casi 20 años después, a hacer un diplomado en mediación de conflictos porque me interesaba saber cómo lidiar con los conflictos. Y tras cartón de eso me llegó una invitación para ir a estudiar los conflictos a Israel. Y cuando uno sale de su entorno, y cuando estuve ahí en ese lugar maravilloso, entendí un montón de cosas acerca de los conflictos, y no voy a ahondar en el tema de los conflictos porque no es el tema, pero ahí es tan diverso porque el conflicto no es una cuestión de ideas solamente, es un conflicto histórico, religioso, étnico, económico, de recursos, inclusive el agua genera un tipo de conflicto. Y la pregunta que acá surge en este tema, hablando hoy, es: ¿el estudio de los conflictos produce paz? Porque para uno eso estudia el conflicto, para encontrar la paz. Esa fue la intención primaria por la cual yo comencé a estudiar el conflicto y el laberinto de lo que representa un conflicto. Y el estudio de los conflictos puede explicar el origen de los mismos, pero jamás el estudio del conflicto en sí podrá producir paz. Te puedes volver un experto en la comprensión de un conflicto, pero eso no quiere decir que va a producir paz. Es similar al estudio de la oscuridad. Por más que estudies la oscuridad, no lograrás obtener luz de ello, sino que siempre estarás buscando en el lugar equivocado. ¿Cuántos de ustedes han experimentado un apagón general en su casa y en el barrio? Es muy normal en nuestra cultura que se apague la luz. Esta mañana, para salir de casa hubo apagón, tuve que desconectar el portón, abrirlo manual porque se nos corta la luz. Pero cuando estamos en plena oscuridad, vos podés estudiar muchísimo la oscuridad, pero el estudio de la oscuridad no te va a producir luz. Y eso es lo que sucede muchas veces con los conflictos. Queremos analizar, estudiar, profundizar y no va por ahí. Entonces, pero si una persona comprende un conflicto, ¿podría entonces tener paz? No precisamente. Comprender una situación puede ser bueno, pero aún así no tendría paz. Por lo menos la paz verdadera, no la superficial, que es frágil y caduca. Hay dos tipos de paz. Hay una paz verdadera y hay una que es superficial, y enseguida vamos a explicar. Porque la paz no pertenece al campo de la mente y la comprensión de los conflictos en sí pertenece solamente al reino de la mente. Y eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Qué tipo de paz es la que yo quiero experimentar? ¿O qué tipo de paz es la que a mí me enseñaron que yo tengo que vivir? Entonces surge otra pregunta. ¿Todos los conflictos se generan en la mente? Es correcto. Todos los conflictos tienen su origen en la mente. En su esencia son intereses de la mente egotista que se manifiestan detrás de posiciones personales frente a otras personas.
Y son en su esencia la defensa de una posesión. Ya sea, y le voy a hacer una breve lista, ahí está, física, relacional o virtual. Y permítanme explicar esto para que ustedes puedan observar su mente, cómo la mente es altamente posesiva. La mente lo único que le interesa es la posesión. Por ejemplo, posesiones físicas. Y ahí incluye mi dinero, mis cosas, mis propiedades, mis bienes, lo que es mío. Y lo que vos crees que es tuyo en realidad es una idea de tu mente. ¿Por qué? Porque inclusive vos te podés comprar un terreno, ¿sí? Y vos podés creer que sos el dueño de ese terreno. Pero en realidad lo que vos tenés es el acceso al usufructo de esa tierra. Porque la Biblia dice en realidad que la tierra no será vendida a perpetuidad. Está hablando de que tenés que considerar que la posesión, inclusive legal, es una ilusión. Y el problema es que cuando nosotros tenemos posesiones físicas, eso genera un falso sentido de seguridad. Por eso que el maestro dijo, cuidado con las posesiones, no te engañes. ¿Por qué? Porque son una ilusión. Hoy están y mañana dejan de estar. Y tu vida o lo que es la expresión de tu vida no puede depender o no debería depender de esto. Otra posesión que genera conflictos, porque si ustedes analizan bien, esto que está acá es uno de los mayores generadores de conflicto. Hay familias que tienen conflictos, que están peleadas por cuestiones de dinero, por cuestiones de propiedad, por cuestiones de bienes. Y esas son señales que si a vos te está pasando esto, no sé si es el caso, son señales de que la mente posesiva está manejando la situación y la situación está manejando tu vida. Posesiones relacionales, mi novia, mi esposa, mis hijos, mis amigos, son posesiones mentales. Yo este año le dije a Erika, hace ya como 6, 7 meses atrás, le dije, mi amor, yo te amo, pero te tengo que confesar que vos no sos el amor de mi vida. Y me miró, imagínense. Pero como ella sabe que si le digo algo así, va a haber una especie de explicación, yo le dije, sinceramente, en primer lugar, que vos no sos mi mujer, porque yo no puedo tener un sentido de propiedad sobre la vida. En segundo lugar, decirte que vos sos el amor de mi vida es negar a la fuente de la vida, la cual es de donde emana el verdadero amor, y cargarte esa responsabilidad a vos y esperar que cuando me expreses amor yo sea feliz. Entonces es una incoherencia. Y me dice, ¿y qué soy entonces? Sos el amor verdadero, le dije un montón de cosas lindas, imagínense. Y le dije, no sos el amor de mi vida, pero sos la mujer en la cual he decidido expresar todo el amor que fluye desde aquí dentro hacia afuera. Salfé así. Porque técnicamente es lo correcto. Es la persona en la cual yo he decidido expresar mi masculinidad y mi amor hacia ella en términos inclusive en nuestra cultura de exclusividad. Pero decir que es mi mujer hasta es una posesión de mi mente, del ego, es mía y ella no es mía. Compartimos una situación vital, una realidad, estamos casados, disfrutamos de 2 hijas que han nacido de nuestra relación, pero uno tiene que entender en algún momento de la vida que no es dueño de la otra persona. Y ese es uno de los mayores generadores de conflicto en la vida de las personas, y eso te roba la paz de una manera increíble. La mente posesiva también tiene posesiones virtuales, y las posesiones virtuales son tremendas. ¿Por qué? Porque ahí entran tus ideas, lo que yo creo, y lo que yo creo es importante.
Entra ahí lo que son aún lo que vos crees que son tus valores. Y muchas personas tienen conflicto por esto. Mi partido político, mi país, el nacionalismo, el patriotismo, y con todo respeto, alguien lo tiene que decir, pero señores, el patriotismo es una ilusión de la mente, es una posesión mental. Yo cuando estuve en Israel me sucedió algo muy interesante. Habían 4 políticos, trajeron 4 políticos, uno de extrema derecha, uno de centro de izquierda, centro derecha, una chica de izquierda y había un político que era árabe. Y en plena discusión del asunto del conflicto, de quién tenía el derecho a la tierra, toda la historia, le dice el de extrema derecha, le dice al político árabe, le dice, mire, ustedes acá son unos ilegales, ustedes los palestinos son un invento histórico, ustedes son árabes, y le empieza a dar toda ahí una serie de... Entonces el político árabe medio que le dice, mire, usted es un fascista, que esto y que lo otro. Y un compañero que tenía ahí en el curso levanta la mano para hablar y le dice que a este político de derecha le dice lo mismo que le había dicho el árabe, que era un fascista, de que con esa mentalidad luego Hitler exterminó a los judíos y que quería exterminar. Bueno, se armó toda una batahola. Pero lo interesante de la historia es que este político le dice, disculpe, le pregunta a mi compañero, ¿de dónde viene usted? Y le dice, de Argentina, le responde mi compañero. Dice, ¿cuántos años tiene su país? Y acabamos de cumplir 200, le responde el argentino. Y en eso el político judío le dice, mire, yo le pido disculpas, yo no espero que usted me entienda, pero nosotros tenemos más de 5.700 años de historia. Y nosotros venimos hablando de un tema que cuando ni siquiera su país existía, nosotros ya lo teníamos que tratar. Entonces cuando vos mirás, y eso dije, wow, es cierto. Y eso es una posesión de la mente, creer que vos pertenecés a algo y lo defendés con todo tu corazón. Y si vos te pones a pensar, por la defensa del patriotismo, que técnicamente la tierra es a la cual se le ha dado un nombre y se ha generado virtualmente un país, uno se pone a pensar en eso y es más lo que te divide de lo que te une. Y siempre estamos enfocados en el pasado, estos curepas, estos brasileros bandeirantes, los uruguayos también son unos traidores. Y lo mismo dicen los vecinos de acá y lo mismo los chilenos de sus vecinos. Y ese tipo de posesiones mentales son las que crean un montón de conflictos innecesarios. Por eso que tal vez ahora ustedes me entiendan mejor cuando yo les digo, realmente yo ya no soy más uruguayo. Ese es el lugar donde nací, por decirlo así. Pero no me identifico con esa cultura ni con esas posesiones. Y no tengo por qué defender ni el candombe, ni las tortas fritas, ni un montón de cosas, porque son aspectos culturales que no hacen, ni suman, ni restan a lo que es la vida. Sin embargo, vivimos enfrascados en todo lo que tiene que ver con las posesiones mentales, sean físicas, sean relacionales o aún sean virtuales. La mente es posesiva y todas ellas pertenecen al campo de la mente. Y lo mejor de todo que uno tiene que aprender es que la paz no está ahí. No existe la paz mental. Yo he escuchado muchísimas personas que dicen, necesito un poco de paz mental. ¿Han escuchado ustedes eso? Apaga la radio que necesito paz. Está bien, apaga la radio. Pero la paz no está en la mente. Y ese es el principal problema. Entonces, ¿existe una paz falsa? Es la pregunta inteligente que uno se hace. Sí, existe una falsa paz, que es una paz superficial. De hecho, que Jesús lo expresó de la siguiente manera. Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se las doy como el mundo la da, o como la da el mundo. ¿Qué está expresando ahí el maestro? Y que hay dos tipos de paz. Hay una paz hipersuperficial, que es la que las personas se aprenden o se tratan de buscar la manera de ingeniarse de cómo obtener esa paz. Pero esa es una paz que caduce. Es una paz frágil. Es una paz que depende otra vez de la mente, no es una paz esencial. Entonces la pregunta que a continuación nos podríamos hacer es, entonces, ¿dónde está la verdadera paz? Si no está en la mente, ¿dónde está? Y no es solamente dónde está la paz,
sino dónde es. No es dónde está la paz, dónde es. La paz es una parte inseparable del ser interior, del espíritu, de tu conciencia. Nosotros tenemos muchos conceptos mentales sobre la paz y poca experiencia sobre ella. Hay un montón de ideas que están ahí, circulando en tu mente con respecto a la paz, pero la experiencia de la paz a veces es muy pobre. Por ejemplo, la definición de estar en paz señala una verdad, pero en realidad eso no es posible a menos que tomes conciencia de que eres paz. ¿Qué quiero decir? Que no puedes estar en paz a menos que seas la paz. Y ser la paz no es algo que se hace desde la mente. Más aún en nuestra cultura occidental, que es muy superficial, solo debemos observar la manera en cómo nos saludamos. ¿Alguna vez te pusiste a observar, sin juzgar, la manera en cómo nos saludamos en Occidente? La pregunta más frecuente es, ¿cómo estás? ¿Y saben lo que es el cómo estás? Es la mente queriendo averiguar cómo anda la otra mente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que nosotros meternos en la vida de las personas? ¿Alguna vez ustedes se preguntaron por qué nos interrogamos cuando nos vemos? Porque esto es un interrogatorio. ¿Cómo estás? Y la mayoría de nosotros estamos hechos pelota a veces y le decimos, bien, ¿quieres que te cuente? Mejor no te cuento. Pero es un interrogatorio. Es la mente queriendo hurgar en la mente de la otra persona, porque la mente es chusma, es curiosa. Ahora, sin embargo, en culturas milenarias no se pregunta cómo está la otra persona, sino que, por ejemplo, en hebreo se dice shalom. Que shalom significa paz. ¿Y qué te responde la otra persona? Ah, ando genial, gracias. No, te dice exactamente lo mismo. Shalom. Es más, en árabe se dice salam, que es una variante de shalom. Y Pecos me presentó la otra vez a un libanés que cocina muy rico. Y hay que comprender que hay un montón de culturas antiguas, como las fenicias, que hoy usan el idioma árabe, que no quiere decir precisamente que son musulmanes. Pero usan el idioma árabe, lo mismo que en Egipto y un montón de países que no son árabes, porque el egipcio no es árabe. Y vos te encontrás con una persona que habla árabe y vos le decís salam aleikum, que la paz sea contigo. Y él que te responde, aleikum salam, también para ti, que la paz sea contigo. Entonces, son culturas milenarias donde no había necesidad de hurgar en cómo estaba la otra persona, sino que se expresaba una cuestión esencial, la paz. Es más, el término shalom no es solo paz. Es tan rico que no podemos traducirlo en una sola palabra. Encierra varios elementos al mismo tiempo: gozo, unidad, plenitud, salud y prosperidad. ¡Wow! Entonces, cuando yo te veo y te digo shalom, en realidad yo no estoy hurgando en tu mente a ver cómo está tu situación. ¿Por qué? Porque yo te estoy deseando esto: gozo, unidad, plenitud, salud y prosperidad. Imagínense lo averiado que está nuestro vocabulario. Porque esto no lo hacemos. Esto no es lo que le expresamos a las personas. No nos enseñaron a expresar cuestiones esenciales. Cuando Jesús mandó a los 12 apóstoles, les dijo: en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos. Busquen. Y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan: paz, shalom a esta casa. Salud, gozo, plenitud, prosperidad. Si el hogar se lo merece, que la paz de Dios, que la paz de ustedes, que la paz de ustedes reine en él, en ese hogar. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Señores, la paz no es una flecha dorada que desciende del cielo
y le toca a algún iluminado. Ese es el error de la mente. Entonces, ¿dónde es la paz? En este caso de los apóstoles, en cada uno de esos 12. Y si traemos esa pregunta al presente, ¿dónde está la paz? Es muy sencillo de responder, en tu ser interior. El problema es que nuestra vida, ¿sí?, es manejada por nuestra mente y sus conceptos mentales. Y nuestra vida es muy no nuestra vida en sí, sino las situaciones que nos rodean se vuelven muy superficiales. ¿Por qué? Porque no son esenciales. Porque expresamos una energía que nace desde la mente posesiva, desde la mente egótica y no desde tu ser interior, que es la verdadera esencia. Entonces, acá viene una pregunta muy interesante. ¿Y cómo se puede tener esa paz en medio de los problemas? ¿Cuántos de los que están acá saben lo que son las deudas? Dani, tenemos un audio. Yo les quiero hacer escuchar un audio que seguramente alguna vez alguno de ustedes escuchó. No se imaginan qué maravilloso que es escuchar esto cuando vos querés estar en paz. ¿Tenés ahí, Dani? Pase a cancelar su deuda. El no pago de su factura implicará el retiro de su línea. ¿Conocen? Informes al 119. Pase. Señores, nosotros vivimos en un sistema que está diseñado para tenerte totalmente secuestrado. Si no es la cuenta de Copaco, puede ser una financiera, puede ser un banco, puede ser un prestamista, o inclusive puede ser una situación que no tenga que ver con el dinero. Pero a nosotros no nos han enseñado a poder estar en paz o hacer la paz, independientemente de las situaciones que te tocan vivir. Entonces, ¿cómo uno puede, en una situación que es apremiante, que le están apretando y que vos crees que te vas a hundir, o que algo va a suceder, o que algo malo te va a pasar, cómo se puede tener paz en medio de los problemas? Los problemas en realidad son un problema de la mente, por así decirlo. Los problemas en realidad son problemas de la mente. Solo existen allí. La vida no tiene problemas, la vida no tiene autoconflictos. La vida se manifestó en forma de Yuri, en este caso, pone tu nombre ahí, y no hay conflictos aquí. Ahora, la situación vital de Yuri en este ahora es secundaria a la vida. La situación que a mí hoy me toca vivir no tiene absolutamente nada que ver con la vida, que ni siquiera es mía, es la vida, que tomó forma de quien les habla y que quien les habla, Yuri, en esta mañana, tiene un montón de situaciones a su alrededor, pero que esas situaciones no deberían opacar o dejar en las sombras, en la oscuridad, la vida que está acá adentro. ¿Cuál es el problema? Que nuestra vida por lo general depende de la mente posesiva y de las situaciones que le rodean. Entonces empezamos a confundir lo que es la vida y la esencia maravillosa del regalo de la vida con las situaciones que te tocan vivir. Y eso va cambiando continuamente, porque este año no fue igual al año anterior ni al pasado, y en la semana que viene, que aún no llega, tampoco va a ser igual, pero la vida siempre va a seguir siendo la vida. Y a nosotros nos enseñaron a definir la vida por cómo te va en la vida. Y ese es el gran engaño. Por eso es que cuando a una persona vos le preguntás cómo está, la persona te va a responder un montón de cosas que no tienen que ver con la vida. Y en nuestra cultura occidentalista, ese es el gran error. Creer que ser respetuosos y formal y cómo estás y no estamos apuntando a lo esencial. No estamos apuntando a expresar la verdadera esencia que tiene que ver con tu ser interior. Entonces, ¿qué hago en una situación que prefiero evitar? Porque uno puede decir, genial, yo comprendo perfectamente lo que estás diciendo, que a partir de ahora, todas estas situaciones que están a mi alrededor, situaciones vitales, que pueden afectarme de alguna manera, mi manera de ver las cosas, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para estar y no estar? Sencillo,
aceptando la situación y listo, sin quejarme. ¿Y cómo es posible aceptar una situación sin quejarse? Aceptándola. Pero ¿cuál es el problema? Que la mente es posesiva y la mente no quiere aceptar las situaciones. Entonces rechaza las situaciones del presente y empieza a considerar que el pasado era mejor o que el futuro era mejor. Y ese es el grave error. Luego, si puedo cambiar esa situación, me sumerjo en esa situación para cambiar el estado de la misma, pero no desde la mente, sino desde la vida. Entonces, si te toca una situación que vos considerás que es una situación desagradable, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas? Número 1, se empieza a quejar. Y eso es lo que hacemos, porque inconscientemente eso fue lo que nos enseñaron. Eso fue lo que de alguna manera se nos transmitió, que cuando hay algo que no te gusta, bueno, quejate. ¿Por qué? Y porque si vos te resignás, sos un perdedor. Y no es lo mismo resignación que aceptación. Entonces, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo se hace eso? Es muy sencillo, estando presentes mientras lo haces. ¿Mientras haces qué? Mientras te sumerges en tratar de cambiar esa situación. Despierto, con todas las luces prendidas, estando alerta de lo que estás haciendo y sin quejarte. ¿Por qué? Porque la queja pertenece al reino de la mente. Cuando vos te sumergís en una situación y lo empezás a hacer desde la vida, desde el corazón, las cosas empiezan a cambiar significativamente. ¿Por qué? Porque vos te convertís en uno con la situación. Acá dice, ¿por qué desde la vida del ser interior y no desde la mente? Porque si lo hago desde la mente me preocupo, me frustro, me desanimo, me duele todo, me peleo con todo el mundo y encima hasta me puedo enfermar. ¿Saben por qué se enferma la gente, señores? Porque deja que toda su situación de alrededor le afecte el cuerpo. Y eso sucede gracias a la mente. Entonces, ¿qué tenés que hacer en estos casos? Sencillo. El error es cuando rechazas la situación en vez de ser uno con ella. ¿Cuál es el error? Querer desprender lo que vos sos, la vida que está en vos, de la situación. Si el presente, si el ahora te trajo una situación que vos considerás que no es apropiada, como caerte en un pozo con barro, como contábamos con Pecos hace unas semanas atrás, ¿qué te tenés que quedar? ¿En el pozo de barro hasta que te hundas? No. Aceptá que te caíste en el barro y ni siquiera empieces a pensar, ¿y por qué lo que me caí? ¿Y cómo podría haber hecho para no caerme? ¿Cuáles fueron los 5 pasos que tendría que haber evitado para no estar en él? ¿Te fuiste a dónde? A la mente, a preocuparte. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Sencillo, aceptar la situación. Y una vez que aceptes la situación de donde estás en tu presente, en el ahora, hace todo lo que tengas y que consideres apropiado hacer para salir de ahí, pero sin quejarte, sin preocuparte, sin afanarte, sin maltratar tu cuerpo. Porque cuando vos le das exceso de actividad a la mente, se genera algo que se llama estrés. Y ese estrés es la enfermedad del siglo XXI, la enfermedad silenciosa que está matando a la mayor cantidad de gente de la historia. Estrés. ¿Sabes lo que es el estrés? Es uso excesivo de la mente. Querer estar allá en el futuro o querer estar en el pasado o querer estar en otro lado, menos en la situación que te toca vivir. Entonces, ¿cómo vos salís de una situación? Fundite con la situación. Aceptala, no la rechaces. Por algo sucede lo que te está sucediendo. Y dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. A menos que te conectes y que te unas a la situación y la aceptes, la situación te va a seguir torturando porque la vas a tratar desde la mente y no desde la vida.
Ahora, ¿hay algunos pasos para llegar a experimentar la paz verdadera? Bueno, no sé si paso sería la palabra indicada, porque eso significaría que es un proceso y a la mente le encantan los procesos, porque generan tiempo y el tiempo es una ilusión. En realidad lo que sucede es que la paz ya está manifiesta, pero nuestra mente egótica no la deja salir a la luz. Por eso tenemos a nuestro alrededor tantas personas conflictivas. Entonces, yo te animo que esta semana empieces a observarte. Hoy empieza la semana, empieza a observarte y te vas a dar cuenta cómo hay un montón de cosas que suceden que son pura y exclusivamente fruto de tu mente. Y cuando logres observar eso, quiere decir que estás empezando a observar tu mente. Es muy buen camino. Una de las maneras que en lo personal he llegado a descubrir que esa paz fluye en abundantes cantidades es cuando sufrimos y apagamos la mente. A la mente no le gusta sufrir, pero sufre igual. Es como si fuera en sí misma esquizofrénica. Porque eso es la mente en sí. El hecho de que no te la hayan diagnosticado no quiere decir que no la tengas adentro. Está, ¿en dónde? En la mente. Yo le voy a contar algo. Mi esposa Erika, que está ahí en el fondo, que atentamente les recibe y les ubica y agradezco que le hagan caso. Ella estuvo con una enfermedad de muerte durante 2 años y 8 meses. ¿Saben cómo se llama? Y con un diagnóstico de que se iba a morir. ¿Saben cómo se llama eso? Previudez. Cuando vos sabés que tu cónyuge se va a morir en algún momento. Y vivir 2 años y 8 meses esperando que la muerte te venga a golpear la puerta, ese es un juego diabólico. Ahora, en esos 2 años y 8 meses de su sufrimiento y el mío y de nuestras hijas, jamás nos quejamos. Nos hicimos muchísimas preguntas y no teníamos las herramientas que hoy tenemos. Pero vivir con la persona que amás y saber que se puede ir de un momento a otro, ahí se acaban las ideas, se acaban las doctrinas, se acaba la posesión, se acaban muchas cosas. Y durante algún tiempo inclusive mi mente me hizo creer de que era un castigo, porque la mente es tan esquizofrénica en sí misma que te va a autoflagelar, cuando en realidad a través de ese proceso de una enfermedad que llegó a la familia, y agradezco a Pecos, Gaby, que estuvieron todos esos años y cada semana y cada día junto a nosotros, en ese proceso de sufrimiento hubo purificación. ¿Por qué? Porque hubo un desapego de la mente. Y eso sucedió hace años y hoy lo estoy comprendiendo. Pero no con la mente, lo estoy captando con el corazón. ¿Qué fue lo que sucedió? Y a nosotros nos enseñaron a evitar el sufrimiento. ¿Por qué? Y porque consideramos que sufrir es malo. Y yo les quiero decir hoy, señores, el sufrimiento es espectacular. Nuestro maestro, el Mesías, sufrió. Y sufrió. Sufrió una muerte de cruz, una vergüenza para lo que era el Santísimo de Israel. Imagínense. Entonces, si el Mesías sufrió, ¿qué te hace pensar que el sufrimiento es algo malo? El sufrimiento es algo espectacular. El sufrimiento va a hacer que bajen todos tus decibeles mentales. Y el sufrimiento lo que produce es empezar a ponerte en armonía con tu ser interior. Porque mientras todo va bien, mientras estás facturando, mientras las cosas andan bien, mientras nadie se enferma y no tenés ningún problema, la mente genera un montón de ideas autoposesivas. Yo soy el escogido de Dios, Dios nos está bendiciendo, esto, lo otro, y creas un mundo de idolatría. Y esa idolatría que nadie habla y que nadie enseña, por lo menos fuera de este lugar,
Esa es la idolatría que te aleja de la verdadera espiritualidad. Cuando empezás a evaluar tu vida por cómo supuestamente Dios te bendice. El sufrimiento es una manera de expresar esa paz latente que está dentro nuestro. Pero por lo general, las personas solo tienen destellos de ella. Porque luego la mente viene a ocupar el trono y el ser en su totalidad queda opacado. Otra manera de experimentar la paz, que no es el sufrimiento, es conectándose con la creación, en silencio y hacerse uno con la situación. Hacerse uno con la situación. Y puede ser frente al mar. Cuando vos te sentás frente al mar y ves la vastedad del mar, que es inmenso, y lo empiezas a contemplar en silencio, inexorablemente tu mente empieza a reducir su actividad. ¿Por qué? Porque ese ser divino que está dentro tuyo está contemplando algo divino que en algún momento fue expresado en la creación. Y eso no se hace mirando el mar y diciendo, qué linda las olas, qué lindo el... ¿Por qué? Porque ya ahí le das actividad a la mente. Y contemplar algo significa estar en absoluto silencio, siendo uno con esa situación. Otra manera de hacerlo es observando un atardecer en algún lugar que te guste y fundirte con el atardecer. Sé uno con el atardecer. El atardecer no es solo lindo para sacar fotos. El atardecer, inclusive en la cultura hebrea, milenaria, en cada atardecer termina el día. Nosotros tenemos un calendario que está totalmente alterado, que es gregoriano, y en segundo lugar que termina fuera de hora, porque el día termina cuando el sol se pone y el día comienza cuando el sol terminó de ponerse. Y ver un atardecer es algo que a la mayoría de los seres humanos que están por despertarse o despiertos les encanta. ¿Por qué? Porque es una conexión con el ahora, con el presente. Y este tipo de, otra más, Dani, porfa, contemplar una planta. Contemplar una planta sin decir nada. La maravillosa creación manifestada. Y este tipo de, como por ejemplo también puede ser un animal, contemplar un animal, contemplar una flor, observarlo en la quietud, no con la mente, sino con el corazón, con tu espíritu. Eso va a generar de una u otra manera que la actividad mental se reduzca. Así como sucede en el sufrimiento, también sucede en situaciones de absoluta quietud. ¿Y por qué es bueno eso? Porque eso empieza a conectarte con tu ser interior, porque todo eso está dentro tuyo. Entonces, ¿la paz se entiende primero o se experimenta? ¿Debemos entender la paz primero para experimentarla o se experimenta? La verdad que no importa si lo entiendes o no. Lo que importa es que la seas, que seas la paz. Y miren lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo ¿qué? Todo entendimiento. Entendimiento significa capacidad de la mente, de tu mente, de que la puedas comprender. Entonces no importa si lo entendés o no lo entendés. No está en ese reino, te lo está diciendo. Entonces la paz de Dios, que sobrepasa toda capacidad mental de entenderlo, guardará vuestros corazones, tu ser interior, y vuestras mentes, la que no entiende y la que molesta y la que hace ruido. ¿En dónde? En Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? Acá. Ya lo decía el apóstol. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. La paz no es un producto para que la mente lo comercialice. La paz difícilmente puede ser comprendida por la mente no renovada. Llega un punto en que la mente se renueva y comprende esto. Pero no lo vas a entender primero para experimentarlo después. Y es ahí donde entra el acto de fe. Yo le escuchaba a Pecos esta mañana
que estaba tratando de conectar a las personas con su ser interior y era como que veía mentes sobrecalentadas, echando humo. No nos vamos a apagar porque si nos apagamos perdemos el dominio. ¿Y saben qué? Esa es una energía que vibra y que se percibe. Sin embargo, con muchísima sabiduría y amor, y de eso se trata, de comprender de que la salida a ese estado interior o la entrada, por así decirlo, no depende de tu mente. Si realmente vos querés estar en un estado de paz, es imposible que estés a menos que seas. Y es imposible que seas desde tu ser interior a menos que aprendas a observar tu mente y cómo ella es la principal enemiga de la paz que vos podés manifestar, de que vos podés expresar. En esas culturas milenarias, como en el hebreo, cuando uno dice shalom, ¿por qué uno dice shalom? Porque uno está expresando su esencia. No la mente, sino su esencia. Ahora, esto no es una etiqueta para que ahora cuando nos veamos, vea shalom y te me hagas el espiritual. No va por ahí. Sino va para qué? Para que empieces a generar ese acto maravilloso de fe, de empezar a apagar tu mente y encender tu espíritu. Encender ese yo soy que está acá adentro y que está clamando para iluminar todo tu alrededor. Amén. Entonces no esperes entenderlo todo, no esperes comprenderlo todo, porque la palabra dice que para el hombre natural estas cosas son locura y solo se pueden discernir desde el espíritu. Me llegó una invitación para ir a estudiar los conflictos a Israel. Y cuando uno sale de su entorno, y cuando estuve ahí en ese lugar maravilloso, entendí un montón de cosas acerca de los conflictos. Y no voy a ahondar en el tema de los conflictos porque no es el tema. Pero ahí es tan diverso porque el conflicto no es una cuestión de ideas solamente, es un conflicto histórico, religioso, étnico, económico, de recursos, inclusive el agua genera un tipo de conflicto. Y la pregunta que acá surge en este tema, hablando hoy, es, ¿el estudio de los conflictos produce paz? Porque para uno eso estudia el conflicto, para encontrar la paz. Esa fue la intención primaria por la cual yo comencé a estudiar el conflicto y el laberinto de lo que representa un conflicto. Y hoy quiero hablar de un tema que me llama mucho la atención, los obituarios. Esa frase que dice que en paz descanse. ¿Y por qué usamos la palabra paz para una persona que se murió? O sea que en realidad su presencia física no está más. ¿Será que hay que morirse para estar en paz? Porque ese es el concepto que está en nuestro subconsciente. Y muchas veces cuando una persona se muere decimos, sí, por fin descansó. O sea, y no descansó a lo largo de su vida, nunca tuvo paz a lo largo de su vida. Y el tema de la paz y su antónimo, los conflictos, en lo personal me han resultado más que interesantes. Si miramos con detenimiento, los conflictos han generado solo en el último siglo más de 100 millones de personas asesinadas entre todas las guerras civiles, militares y étnicas. Hay algunos historiadores que dicen que son más de 150 millones de personas que la propia raza humana ha asesinado a sí misma. Los conflictos sociales a través de sus diferentes formas de violencia, como ser inclusive el acceso o no a las necesidades básicas para vivir. Eso también es una forma de violencia. Y como así también los conflictos interpersonales que son más notorios en las relaciones de pareja. Y el tema de los conflictos es un tema que a mí me dio por estudiarlo y la única vez que me fui a la universidad, yo terminé el colegio a los 19 años y después a los 38 por ahí me fui a la universidad, casi 20 años después, a hacer un diplomado en mediación de conflictos porque me interesaba saber cómo lidiar con los conflictos. Y tras cartón de eso, y el estudio de los conflictos
puede explicar el origen de los mismos, pero jamás el estudio del conflicto en sí podrá producir paz. Te puedes volver un experto en la comprensión de un conflicto, pero eso no quiere decir que va a producir paz. Es similar al estudio de la oscuridad. Por más que estudies la oscuridad, no lograrás obtener luz de ello, sino que siempre estarás buscando en el lugar equivocado. ¿Cuántos de ustedes han experimentado un apagón general en su casa y en el barrio? Es muy normal en nuestra cultura que se apague la luz. Esta mañana, para salir de casa hubo apagón, tuve que desconectar el portón, abrirlo manual porque se nos corta la luz. Pero cuando estamos en plena oscuridad, vos podés estudiar muchísimo la oscuridad, pero el estudio de la oscuridad no te va a producir luz. Y eso es lo que sucede muchas veces con los conflictos. Queremos analizar, estudiar, profundizar y no va por ahí. Entonces, pero si una persona comprende un conflicto, ¿podría entonces tener paz? No precisamente. Comprender una situación puede ser bueno, pero aún así no tendría paz. Por lo menos la paz verdadera, no la superficial, que es frágil y caduca. Hay dos tipos de paz. Hay una paz verdadera y hay una que es superficial, y enseguida vamos a explicar. Porque la paz no pertenece al campo de la mente y la comprensión de los conflictos en sí pertenece solamente al reino de la mente. Y eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Qué tipo de paz es la que yo quiero experimentar? ¿O qué tipo de paz es la que